En este juego de expectativas es natural que los ciudadanos mexicanos y también los extranjeros hagan pronósticos, tengan expectativas con respecto a cómo se podría comportar la economía mexicana en el 2019, encabezado por un gobierno que le gusta la disrupción, con problemas que ya estamos viendo resultan inéditos en la historia de nuestro país y con una perspectiva que a algunos se les antoja bastante compleja para todo este año. Es que es motivo y es el propósito de este programa acercarnos a lo que podría ser una perspectiva del 2019. ¿Dónde están los cisnes negros y qué diablos tienen que ver los cisnes negros con nuestra economía? Estamos aquí a fondo. Bienvenidos. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo del programa? Primero, ¿qué son los cisnes negros? Así se la menciona al principio de este programa, cuáles son los cisnes negros a los que tendrá que enfrentar en México en este 2019, y la mayor parte de las personas no saben qué es un cisne negro. Bueno, conocen los cisnes negros, pero no saben que tenga que ver con cuestiones económicas. El cisne de la crisis del combustible en México nos toma de sorpresa y aparentemente también al gobierno, Pero bueno, ¿cómo se implementó la estrategia y qué puede significar esto como riesgo a la economía mexicana? Tercer segmento, cisnes negros en el mundo. También en el mundo hay cisnes negros. México es una de las economías más abiertas en el mundo y por supuesto esto implica la posibilidad de importar problemas que tengan que ver también con o influir en el desempeño de nuestra economía. Y por último, los cisnes negros que rondan a este país. Así que bienvenidos a fondo. Comenzamos. Bien, pues muchas gracias. Les agradezco de manera muy especial que hayan aceptado. Mariana, gracias Mariana. Bienvenida a tu casa. Gracias, Víctor. Mucho gusto. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Eduardo, gracias. Muchas gracias a quienes saben de estos temas, que tendríamos por respeto a usted que explicarle, si es que no lo sabe ya, qué diablos tiene que ver un cisne negro, específicamente no es nada de racismo, lo que significa el cisne negro con un país y con la economía de ese país, Víctor. Un cisne negro no es nada más que la aparición de un evento inesperado en una situación o en una coyuntura. Generalmente cuando uno piensa voy a hacer esto, se nos presenta algo inesperado. Ese algo inesperado es un cisne negro, que no estaba contemplado y que viene a modificar completamente todo mi esquema. ¿Ves muchos cisnes negros en la economía mexicana? Bueno, yo creo que ya había, primero que nada, el temor de que hubieran, hay que decirlo. O sea, me parece que desde que estamos en la temporada electoral hay este temor de que aparezcan, y creo que se confirman algunos cisnes negros ya en el periodo de transición y ahorita en el primer mes de gobierno. ¿Los cisnes negros se hacen o nacen? Bueno, supuestamente son sucesos imprevistos. Entonces, debería ser algo que no estuviera planeado, ¿no? Entonces, aquí hablar de cisnes negros, pues podríamos hablar que un cisne negro es lo que va a pasar, por ejemplo, hoy en la Gran Bretaña con lo del Brexit. Hay cisnes negros externos. Tú esperas que sí se apruebe lo del Brexit, y si no se aprueba, puede pegar en la economía como no te lo imaginabas. Un cisne negro puede ser que de repente Trump agarre y dice, bueno, pues yo sigo sin abrir el gobierno, y te pega el gobierno de Estados Unidos y te pega aquí en la economía y dices, yo esperaba que este fuera sensato y no un niño de kinder tomando decisiones con pataletas. No, puede ser un cisne negro. Pero hablar aquí en la economía mexicana de un cisne negro, lo que está pasando en Pemex y el ataque al huachicoleo, pues si tú lo planeaste, tú lo decidiste, tú tenías todas las variables. Eso no es un cisne negro, eso es un problema autocreado. Sí, y no sería cisne, sería ganso. Por su tamaño. Por su tamaño, sí. Bueno, ya que lo mencionas, Enrique, finalmente lo del huachicol, pues no estaba en los planes. No, definitivamente no. Es más, si me preguntas una vez cómo se ve el escenario 2019 para México, económico, yo diría que en lo general, podemos decir que bien. Con leves problemas en cuanto a crecimiento, estamos discutiendo ahorita, el mejor escenario ya es el 2%, se habla de un 1% de crecimiento para este año, una tasa de interés de fondeo a fin de año de 8,75%, una inflación entre 4 y 4,5%,
tipo de cambio entre 20 y 50 más aproximadamente. En términos generales se ve bien. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿qué riesgos existen, tanto internos como externos? Y entonces ya nos metemos con los cisnes negros. El surgimiento de un cisne negro se puede presentar en un riesgo que, como acabas de plantear, se tiene que planear o se tiene que visualizar. Yo veo 4 situaciones de riesgo en la economía mexicana. Pemex, la situación del aeropuerto, la forma de ejercer el presupuesto y resultados de la asignación del presupuesto. Porque, Mariana, con la idea que plantea Enrique de que hay cisnes que nacieron y hay cisnes que hacemos nosotros, o sea, que hace o que puede elaborar el gobierno, el aeropuerto fue un cisne negro creado por la presidenta. Me parece que ya sí. nos está costando. Que ya nos está costando y que nos va a seguir costando por décadas. Y creo que en ese sentido, la toma de decisión de la cancelación del aeropuerto sí me parece que generó una muy fuerte incertidumbre sobre cuál va a ser la racionalidad en la próxima administración para tomar decisiones. Yo creo que ahí es en donde, me parece que un primer momento es el momento electoral en donde hay cierto temor de un gobierno de izquierda, porque es la primera vez que en México va a haber un gobierno de izquierda. ¿Qué tan populista puede ser este gobierno? Un segundo momento es la cancelación del aeropuerto, es decir, que no hubo un estudio formal para decir cuáles eran los aspectos que no se podían resolver del proyecto, por lo cual era necesario cancelarlo. Y esto permitió no solo una toma de decisión poco racional, sino además genera un temor a la aparición o a la creación de nuevos cisnes negros, ¿no? Ese tema va a estar abierto un rato, me parece que incluso todavía no comienza la cancelación formal de contratos. O sea, porque ahorita todo lo que vimos fue apenas la negociación con los bonistas, que eran los tenedores prácticamente del proyecto. Pero aparte de los bonistas, tenemos una comunidad de contratistas. Y los contratistas, con cada uno, que son más de 400 contratos, va a haber que negociar hasta qué punto se les va a pagar su trabajo hecho, ¿no? Entonces, eso va a ser un trabajo titánico. Esto te va a implicar que tú mantengas el grupo aeroportuario, que es la estructura orgánica que ha venido manejando la elaboración, la construcción del aeropuerto, pues la vas a tener que tener durante mucho tiempo. Y viva. Viva. Y costándote. Y costándote, ¿no? Se van a cuestionar cosas. Por ejemplo, en la Ley de Obra Pública se establece que tú puedes cancelar los contratos siempre y cuando muestres que el erario o que el Estado vivía un riesgo tremendo, ¿no? O sea, de que si se continúa la obra, eso implicaba un daño grave al Estado mexicano. Esa demostración todavía no se ha hecho. Entonces, va a haber quizás una serie de litigiosidad ahí que nos va a tomar un tiempo. Entonces, la certidumbre de qué va a pasar exactamente en cuanto al costo y los daños por esta cancelación, no la vamos a tener durante bastante tiempo. En el caso del combate al huachicol, del robo de combustible, que no solamente es huachicol, no solamente es ordeña, es una red de corrupción muy amplia que implica incluso la incorporación de funcionarios públicos, de policías, vete a saber, de secretarios de Estado, de gobernadores, o sea, a lo mejor hasta presidentes acaba ensuciando el asunto, ¿no? Es fácil pensarlo así. En el caso de ese cisne negro, ¿qué fue lo que se convirtió en cisne? ¿El hecho de combatir o la estrategia de combatir? No, me quedo con lo segundo, Eduardo. Sin duda la estrategia. Yo creo que este gobierno se está caracterizando por símbolos, y para los símbolos pues se te puede ocurrir, es un gobierno de ocurrencia. Se me ocurre que este es un buen símbolo, cancelar el aeropuerto. Se me ocurre que es un buen símbolo del combate a la corrupción, lanzarme contra el huachicoleo. Se me ocurre que es un buen símbolo bajar los sueldos. Y yo, entonces, ¿qué es lo que se requiere, consejero jurídico de presidencia? Pues simplemente poner conforme a la Constitución que tu tope, Andrés Manuel, está en 108. Dejémoslo en 108. Una ocurrencia, y se te va la gente. Entonces, de repente, cuando llega lo del huachicoleo, pues, ya se te ocurrió eso, ok, es tu símbolo, está bien, está muy bien, ese caso está bien, el aeropuerto está fatal, es un mal símbolo, pero bueno, escogiste lo del huachicoleo, puede ser un buen símbolo contra la corrupción, pero no tienes la gente para diseñarlo,
no tienes estrategia para implementarlo. Comentábamos antes de salir al aire lo que fue en su momento la extinción de Luz y Fuerza y cómo el gobierno anterior, el gobierno de Calderón, en el 2009, estuvo diseñando y preparándose para una política pública de estas dimensiones, una acción política de estas dimensiones, preparando cuadros, preparando tiempos con un cronograma y demás. Todo se mantuvo en secrecía. En la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, la decisión que se toma es en el último momento cuando se sabe la incorporación de los militares dentro de la policía federal que tomó las instalaciones. Entonces fue verdaderamente quirúrgico. Lo comparamos con lo que está pasando aquí en lo de Huachicol y bueno, sí se ve que no hay diseño, no hay una previsión, no viste cuántos tenías en tus inventarios de gasolina, cuánto te aguantaba, cómo estaba la provisión, quiénes te iban a operar esto, si lo ibas a hacer a través de pipas, pues tenías a quienes de pipas, y entonces ahora resulta que el sindicato pues es muchos los que manejan las pipas, pero también el huachicoleo, entonces no puedes tocar la parte de los castigos. Entonces hay un elemento de impunidad, y entonces si vas a dejar impunes a muchos de los que manejan esto, la sociedad ya no lo entiende. Entonces este cisne negro como que es producto de la improvisación y de una ocurrencia por buscar un símbolo, pero sin prepararse para implementarlo. Mariana, cuesta, ¿no? Los cisnes. En el caso del aeropuerto no me queda muy claro, lo acabas de mencionar. Va a costar y va a seguir costando en el tiempo. El asunto de la falta de una estrategia correcta, que ahora se contempla como inoportuna, la manera en que se actuó, ¿puede costar? Por supuesto que sí. Y esto es muy importante porque ese es el problema de los cisnes negros, ¿no? Si no nos costaran, pues sería nada más un cisne de otro color. Pero nos cuestan y bastante. Y aquí me preocupa un poco que no haya una lógica de entender los efectos que esto tiene. Si uno se metía a las redes sociales en estos días, casi los defensores de esta estrategia, o bueno, no sé si llamarle estrategia, los defensores de estas acciones, decían, bueno, hagamos unas horas más de fila en la gasolinera y se acabó. No, esto es mucho más profundo, porque la economía no es solo la economía del gobierno, es la economía de todas las personas, es decir, de los agentes económicos que son tanto personas físicas como morales, empresas, y gente que vive de su trabajo. Entonces tú estás impidiendo que haya venta de productos y servicios, entregas y operaciones comerciales. Y eso va a impactar no solo en las economías de las familias, sino impacta también al erario, porque tu principal ingreso como gobierno es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que están muy relacionados con el empleo formal y con las operaciones de compra-venta. Entonces, en el momento que tú impides que estas operaciones se lleven a cabo, desde el punto de vista del erario, estás perdiendo posibilidad de recaudar impuestos. Claro. Y eso te va a pegar por ese lado. Entonces, por eso es que la estrategia tiene que ser muy integral. No puedes ver nada más la parte de, es que si yo hago esto, interrumpo el flujo de venta, entonces evito el robo. Sí, pero evitas ingresar impuestos también de este lado. Entonces, tenemos que ver las medidas y los efectos de manera más integral. Empiezo contigo en el siguiente segmento, pero quiero preguntarte a mí, ¿se puede borrar la consecuencia del cisne negro? O sea, que corrige ahí, se borra, se queda la huella. Se queda la huella y inclusive se puede profundizar. Vamos a una pausa y regresamos con ese concepto. La de ayer, Sí. La de Loret de Mola. No, de miedo. Sí, no, brutal. Entonces, ¿ya? Perdón, es que estábamos aquí. Estábamos en unas pláticas padrísimas durante la pausa comercial. Ok, gracias. Mira, sí se va a penetrar. Un cisne negro cuando se presenta, deja la huella e inclusive se puede penetrar o dejar mayor marca. Más profunda. Va a ser más profunda. En este caso, de lo que han estado comentando, a mí me preocupa una situación. Están partiendo, en este caso, el partido en el poder, Morena, y su presidente, y el presidente de la República, de que tiene un gran apoyo popular y tiene un gran apoyo político. Nadie se lo va a negar. ¿Se ha logrado fortalecer con esta situación? Sí, porque está capitalizando, por lo cual llegó a la presidencia. Un gran rechazo a la corrupción, un hartazgo de cómo estaba la situación. Sin embargo, ya no es un aspecto político, ya debe ser un gobierno donde se debe actuar bajo ciertos parámetros, respetando leyes, instituciones, normas y procedimientos. También debe ser un gobierno que no debe improvisar.
que debe de planear y hacer una serie de etapas preventivas que, si bien no van a evitar los cisnes negros, va a minimizar su efecto. En este caso ya estaban platicando de cuánto va a afectar a la economía. No, ahorita ya le ha afectado. Ahora viene de un muy mal mes, diciembre del 2000. Ahorita voy a dejar que me digan los números. 18. Nada más voy a hacer una comparación. ¿Esta situación es única en el mundo? No. Brasil, si no me equivoco, en julio del año pasado, tuvo un problema de abasto de gasolina por una huelga de las personas que no soportaban. Pero es huelga. Sí, no es ordeña. Pero o aparte, robo. Pero de todas maneras el resultado es el mismo, Eduardo. No tienes gasolina. Y vienen todas las compenetraciones que ahorita van a comentar. El impacto de la economía. Pero las cosas distintas. El cómo y el por qué llegas a eso es muy distinto. De acuerdo. Sin embargo, el efecto económico, en el mes de julio, Brasil tuvo un decrecimiento económico. Y en todo el año le costó como el 0.5% de su PIB. En todo el año. En todo el año. Y nada más en un solo mes. Y no se, ya lo medio compusieron. Este año va a volverse a enfrentar el mismo problema ya por noviembre. O sea, ya hay antecedentes. Y PDVSA es una... Y enero es un mes que de por sí hay que proteger. La petrolera brasileña no es nada débil, ¿no? Oye, pero me gusta que Víctor haya tocado el caso Brasil, porque creo que sí, una analogía que tenemos PDVSA y Pemex es que los directores son los que a nivel mundial, salió en la nota en el periódico, comparten la menor preparación, las menores capacidades, la menor experiencia. Entonces, y esto lo quiero ligar con la ley de remuneraciones y cómo se está saliendo la gente capaz para diseñar e implementar políticas públicas, y esto cómo puede pegar en todas este tipo de estrategias. Tomas decisiones que parecen más bien de ocurrencia. Pueden ser buenas, pero no tienes gente para implementarlo. Y lo grave que puede ser en Pemex. Sí, pero, toda esta mezcla. Pero nada más déjenme poner 2 puntos aquí sobre la mesa. ¿Qué formación tiene el director de Pemex? Ingeniero agrónomo. ¿De dónde? De la Universidad de Tabasco. Tabasco. Está titulado, está muy discutible, nadie ha visto su cédula. Primer punto. Segundo punto, el encargado de logística de Pemex, ¿qué formación tiene? No tengo ni idea. Abogado. O sea, sistemas de operación logística. Hace rato me decían... Al director de finanzas no sabes si terminó la carrera porque no le fue bien en Nueva York. Le fue entre mal, pésimo y la rechinflada. No, y es una empresa muy endeudada. No te puede ir mal en la comunidad inversionista porque requieren refinanciar deuda continuamente. Así es. Y cuando estás comentando ya los perfiles de los principales directores a nivel directivo, ¿cuáles son los que tienen menor experiencia? Pemex. Y PDVSA. Y PDVSA. Desgraciadamente, para ¿Petrobras cómo está? ¿No saben de Petrobras? También tampoco tiene mucha experiencia. Son Brasil, Venezuela y México son los que más experiencia tienen. Los regímenes de derecha y de izquierda y los populistas. Los populistas, sean de derecha o de izquierda, acostumbran poner más a los cuates, gente de confianza. No hemos logrado un gobierno realmente corporativo de estas empresas. Pues son puntos claves, Mariana. Son puntos claves. Ve el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se opera de una manera muy distinta. Es una infraestructura que genera importantes ingresos a ese país, importantísimos. ¿Y qué hicieron? Separaron a la empresa del rollo político y de la grilla política y dijeron, aquí tenemos que tener a los mejores. Entonces, por ejemplo, el día de hoy en el Canal del Panamá tienes uno de los sistemas de contratación pública más decentes y modernos de lo que puedes ver, ¿no? Y se hacen los nombramientos en función de los perfiles, si son idóneos, las capacidades, la experiencia, la especialidad. Si no sacamos a estas empresas en la práctica, que supuestamente ya estábamos en ese camino desde la reforma energética, pero si no lo continuamos, lo mejoramos y lo hacemos en serio, pues estas empresas están en riesgo. ¿Tú crees, perdón, me surge una duda, ¿crees, Mariana, que sea de rápida solución el asunto del combate a la ordeña y robo de combustible en Pemex o va a ser de mediano y largo alcance? Yo creo que es algo de mediano y largo alcance. Incluso cualquier corrupción, porque tenemos un Estado de Derecho muy débil. No tenemos realmente procuración de justicia adecuada. Tenemos todavía un poder judicial con corrupción. Entonces, es muy difícil, ¿no? Por eso tiene que generar una estrategia muy pensada con, yo diría bisturí, no con machete, con bisturí de qué se va a hacer y cuándo para empezar a atacar. ¿Tú lo ves así? Sí, coincido con Mariana y agregaría otros elementos de por qué lo veo que va a ser de mediano y largo plazo. Porque va a tener que empezar, pues te iba a decir que modificando su estrategia, pero más bien empezando a construir una estrategia, y una estrategia que va a tener que pasar por las instituciones, algo que le molesta mucho al presidente actual.
una persona que le gusta establecer relación directa con las masas, tomar decisiones en plaza pública basado en las encuestas. No quiero hablar las características de un populista, simplemente digamos qué es lo que pasa. No le gustan las instituciones. Y esto pasa por hacer reformas al Poder Judicial, poder hacer aprobar la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía Independiente. General Autónoma, independiente, un fiscal independiente, lo tienes que hacer necesariamente y empezar a castigar. Yo no sé qué pactos hubo para que se llegara, por qué hay esa impunidad, por qué se dice a partir de aquí y hacia adelante y no voy a hacer nada hacia atrás. Y entonces, si no fortaleces a tu Procuraduría, no constituyes tu Fiscalía Autónoma, General Autónoma, no nombras un fiscal independiente, no actúas contra los que pueden estar en el huachicoleo, entonces estás mandando un mensaje de impunidad. Y esto no vas a cambiar los incentivos. Entonces, esta lucha va a ser de mediano y largo plazo, sí y exitosa, sí y solo sí construyes instituciones, empezando por instituciones de justicia. Pero no en corto plazo. No, es que eso no es de un día para otro. Y además se tiene que cambiar la lógica y estar dispuesto a cambiar la lógica de la rentabilidad política a las acciones de gobierno, que son planeadas, que pasan por los procesos, por las instituciones y que no son inmediatas. Los frutos de ese trabajo no es inmediato. Porque desde que sabía que iba a ser presidente, antes de incluso de la elección, él estaba plenamente confiado de que iba a ser presidente y ya sabía que iba a enfrentar el problema del huachicol, del robo de combustible. Es evidente. Y tuvo todavía, desde que gana la elección hasta que toma el poder, tiene 5 meses, 4 meses y fracción en posibilidades de estudiar cómo va a atender el asunto. O sea, tuvo tiempo suficiente para implementar o estudiar para dónde venía la estrategia, ¿no? Sí, perdón, posiblemente necesitas incluso hasta algunas reformas, ¿no? Se estaba poniendo en la mesa el tema de que todavía no es un delito grave. Sí. Entonces, a lo mejor se tuvo que hacer primero esa reforma, generar un proceso de depuración de estas áreas de Pemex que están relacionadas con la distribución de gasolinas. O documentar quiénes estaban y generar incluso una depuración y generar posiblemente hasta una nueva empresa del mismo estado que entonces ya esté depurada de las mafias que han estado filtrándose y operando esta corrupción. O cuáles son los gasolineros o los empresarios de gasolinerías que estaban involucrados en la distribución de combustible robado. Y eso toma tiempo, mucho. Pero además en este tipo de situaciones, lo que la gente está exigiendo, por lo que he platicado muchos, inclusive de sus mismos partidarios, quieren ver ya castigos. Quieren ya que se diga, fulano de tal está castigado por esta forma. Desde luego, no están todas las leyes suficientemente fuertes. Sin embargo, esto nos está permitiendo, o está permitiendo, que persista la vieja regla de, en este país no me van a hacer nada, por lo tanto soy impunidad. Por lo tanto, el Estado de Derecho se rompe. Mariana, influye esa falta de estrategia que contemplamos en esta mesa, influye en el ánimo de los inversionistas del sistema financiero internacional en cómo ven a México. Por supuesto que sí, es lo que comentábamos, que empieza a haber un temor, a veces incluso hasta todavía peor de lo que estamos viendo, se puede hacer un temor incluso irracional también, sobre la aparición de posibles cisnes negros en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué temor generamos de que se empiecen a ver, se vayan a ver más cisnes negros? Entonces, ¿qué sucede? Que la inversión se empieza a detener y no podemos olvidar en el contexto que está México. O sea, México no se puede dar este lujo porque hay un contexto internacional adverso. Los fenómenos de Brexit sucediendo en el mundo, la relación tan tensa que hay entre Estados Unidos y China, que son dos potencias importantísimas y que lo que sucede en sus tratos nos pega a todos. Y no se puede olvidar también que hacia las economías emergentes dejó de fluir capital desde el verano. Entonces México no se puede dar el lujo de crear más incertidumbre de la que ya tenemos por ser una economía emergente. Sí, porque bueno, hay otros cisnes negros de gran tamaño como en la desaceleración económica internacional o de la desaceleración económica estadounidense que nos pegaría durísimo, ¿no? Ahora, si tú combates... Y ya viene. Este año ya se va a acelerar. La Fed sigue normalizando su política monetaria. Eso nos va a seguir pegando en la tasa de interés. La guerra comercial China-Estados Unidos seguirá a la alza. Eso va a estar
pegando en aranceles, va a pegar en el tipo de cambio, en la volatilidad. Entonces, la verdad es que tus premisas del paquete económico y tu presupuesto en específico... Las quieres cuidar. Las quieres cuidar, se te van a mover por lo externo y por lo interno no estás haciendo lo suficiente para que no se te muevan. No estás contribuyendo a que se te mueva todo. Ahora hay que decirlo, si él lograra, y esta administración, lograran realmente algún caso de éxito de combate a la corrupción, pero bien hecho, eso pegaría positivamente al ánimo de los inversionistas. Porque sí se quiere ver en México un Estado de Derecho más sólido, pero hay que hacerlo bien. Eso lo sube a la silla de la presidencial. ¿No? Digo, ya estaba, pues, pero me refiero... Eso le da otra talla. Ahorita tenemos todavía candidato sentado en la silla presidencial. O sea, sí. A mí me gustaría ver un presidente en la silla presidencial, no un candidato. Jefe de Estado. Un jefe de Estado. Jefe de Estado. No una persona operando para la plaza pública y los aplausos. Pero además hay un canal de contaminación muy interesante. Estamos hablando de Pemex, ya presentamos la problemática. Si a Pemex, por situaciones de lo que se ha comentado, le bajan la calificación, bueno, en automático se nos va a ir. Pues su deuda carísima. Pero aparte nos pega directamente a la calificación de riesgo país. Terremoto que acaba de plantear Víctor lo tratamos en el siguiente segmento. Bueno. 40 puntos bases. No tengo confianza sobre su plan para reducir la deuda. Entonces, punto 40 o punto 38. Bueno, estamos hablando de cómo una mala impresión acaba jalando las tasas de interés hacia arriba, impulsando las tasas de interés de deuda gubernamental mexicana hacia arriba, como fue lo que sucedió de Pemex. Y bueno, por lo del aeropuerto también implicó incremento en las tasas de interés de la deuda mexicana. En fin, ha habido importante, pero lo que tú planteas es, y está, si no mal recuerdo, si la baja 2 escalones, está solamente a un escalón de perder el grado de inversión. Así es. En el caso de Fitch, ¿no? Que es el más cercano a la posibilidad de hacer un ajuste. Y ese grado de inversión involucra que no van a llegar capitales a México en una buena cantidad, e involucra también posible salida de capitales. Y desgraciadamente, ¿qué necesita nuestro país para crecer? Recursos. ¿Tú lo ves en automático que si le bajan el grado de inversión a Pemex, en automático el grado de inversión del Estado mexicano está en riesgo, de la deuda soberana mexicana está en riesgo, o puede haber cierto margen de tolerancia entre uno y otro? Yo creo que sí está en riesgo de manera inmediata porque Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Entonces es importante ubicarnos con qué estamos tratando y qué problema tenemos. Entonces es una empresa que además tiene pocas opciones para tomar decisiones por este nivel de endeudamiento. Ha venido una baja de su producción y quizás lo que está, además del problema específico de lo que sucedió en estas semanas, lo que está ensombreciendo mucho su perfil ahorita es que parece que los inversionistas no están entendiendo cómo la empresa se va a hacer de más recursos. Es decir, no parece que la nueva administración presentó un plan contundente. ¿Y qué sucede? Pues en el último sexenio, nada más en el de Peña, le tuvimos que pasar más de 600,000 millones de pesos a Pemex para ayudarle desde el erario. Entonces, en una condición en donde no tiene un problema su grado de inversión, imagínate lo que le va a tener que pasar el gobierno para rescatarla o ayudarla con sus pasivos pensionarios y con toda su operación, sí se le vuelve más cara su deuda, ¿no? Enrique, tú habías planteado los cisnes negros internacionales que está Estados Unidos, la desaceleración global, las relaciones entre China y Estados Unidos en materia comercial. El propio Trump es un cisne negro internacional. Es un cisne negro, y lo del Brexit, que vamos a ver cómo se resuelve hoy en la noche, ¿no? Si de repente el plan de Theresa May para hacer una salida ordenada no es aprobado por el Parlamento británico, pues esto no sé qué camino va a agarrar. O sea, acabo de hablar ahorita con un profesor allá en el Reino Unido y me dice, bueno, es que no sabemos qué pasa si no se aprueba. Se regresan, vuelven a plantearlo y eso va a generar más incertidumbre. Entonces, a la normalización de la política monetaria de la Fed, a la desaceleración en Estados Unidos porque pierde impulso, el impulso fiscal que la reforma de Trump tuvo, a la guerra comercial China-Estados Unidos, ahora estamos sumando lo del Brexit. Entonces, hay mucha incertidumbre afuera y quién sabe, esto va a pegar, va a ser un cisne negro lo externo, amén de los que ya tenemos internos. Porque lo que pasa es que en el planteamiento de incremento en tasas y el asunto de Pemex
trasciende las fronteras y acaba convirtiéndose en un problema internacional, porque ya no es solamente Pemex, sino también es cómo ven en el exterior a Pemex. Pues sí, pero yo creo que Pemex ha demostrado que ha sido muy mal administrado, y yo creo que es un caso que se cuece aparte. O sea, tanto por las capacidades administrativas que estábamos platicando hace rato, como por los niveles de endeudamiento. Yo no sé si el hecho de que Pemex pudiera perder su grado de inversión afecte más allá de las fronteras. No lo sé. Digo, quizás Venezuela, quizás Brasil, pero no lo sé. O sea, no me atrevería a decir. Simplemente dirían, bueno, pues hay esos mexicanos que no saben cómo manejar su empresa. Pero sí te contamina otras apreciaciones del mundo financiero internacional con respecto a México. Respecto a México, sí. Por supuesto. Internacional con respecto a México, sí. Sí. No, por supuesto, porque además, es decir, una afectación, o sea, si Pemex se afecta, puede salpicar a la economía mexicana y, por supuesto, a las finanzas públicas, ¿no? Entonces, no es me parece que yo lo plantearía ahorita como un potencial cisne negro si es que su gobernanza no se fortalece, si es que no se toman cartas en el asunto para generar la credibilidad y realmente construir un plan que haga sostenible a la empresa, que esa empresa ha mostrado en los últimos años, y hemos tenido aquí contigo programas muy interesantes de ese tema, porque pues sí, no es un problema que haya ocasionado esta administración, pero las administraciones anteriores pues han manejado mal Pemex, ¿no? Y el resultado es que tenemos una empresa que ahorita tiene riesgo, y ante ese riesgo no está teniendo la credibilidad. Yo lo pondría sin duda como un factor a observar. Sí. Yo con todo eso lo plantearía hacia otro punto, la contaminación en tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado bastante volátil, ahorita tenemos una presión muy importante. Gracias a Trump. Exacto, gracias a lo que estaban planteando. Exacto. Sin embargo, sí me gustaría recordar lo que dice un analista. El tipo de cambio baja por elevador y sube por escaleras. O sea, reacciona rapidísimo. Si estamos ahorita en niveles de 19 pesos por dólar, si se conjugan toda una serie de factores, podemos llegar fácilmente a lo que dije al principio, a los 20, 50 o más. Y todo esto, ¿por qué? Como consecuencia de todo este tipo de eventos que estamos planteando, que se me va a afectar ya en la variable tipo de cambio. Y recordemos que el tipo de cambio en nuestro país es libre. Me preocuparía que dijeran, no, dado que están especulando, vamos a tener un tipo de cambio controlado. Es regresar nuevamente hace muchos años, pero dada la situación política, no me extrañaría y planteó el cisne negro. No, ¿tú crees? Ahora, aquí se tocó un tema muy importante y no sé si fue fuera en el descanso o fue ya en la mesa, pero se estaba tocando el tema sobre esta decisión de ser gobierno. Me parece que si no hay un brinco a ser gobierno, a dejar la lógica electoral y de querer ¿cómo te digo?, generar hits de corto plazo y aplausos, sino más bien irte a estrategias construidas que toman tiempo y que entonces a lo mejor no vas a poder dar todas las batallas que prometiste. La comunidad inversionista y las expectativas de México sí pueden reaccionar feo, porque ya ha habido una serie de tropiezos que han generado mucha incertidumbre. Necesita este gobierno controlar esa incertidumbre, ¿no? Y eso va a permitir la confianza. Y nadie está pidiendo un país ni una administración perfecta, sino una toma de decisión más pausada, racional, con estrategias bien construidas, como tú lo mencionaste, con procedimientos, respetando leyes e instituciones. Y yo creo que ahí hay un tema clave y es el reto, en mi opinión, de este año. Perdón, en este sentido, más para seguir la idea, el gobierno tiene 100 días aproximadamente a partir de que tomó posición para hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Y no es porque quiera hacerse, es por ley que se tiene que hacer. ¿Por qué la importancia? Porque a mí me va a decir hacia dónde va el país, cómo va a ir y demás, pero además de ahí va a bajar el siguiente plan de financiamiento gubernamental. Y todo está basado en un presupuesto en base a resultados que va cayendo en automático. Si no se plantea el Plan Nacional de Desarrollo, toda la parte de gobernanza. ¿Cuánto tiempo tiene? Aproximadamente son 100 días, entre 90 y 100 días, desde que tomó posesión. 100 días. ¿Y lo tiene que presentar ya como un hecho? Bueno, sí. Más de 6 meses para poderlo elaborar, no digo... No, pero además la importancia es lo siguiente. Por ley está en la Constitución. El gobierno tiene que hacerlo en este plazo. Para hacerlo tiene que haber foros. Y espero de consulta. Foros de consulta. Y espero que no sean foros de consulta de ¿quién está de acuerdo y levante la mano?
o el pueblo es sabio. Todo eso no va a servir para construir un plan nacional de desarrollo, que es la visión, al menos de este sexenio. No, la visión del mediano y largo alcance. Por eso, de este sexenio. Ya más allá me meto en problemas. Algo que comenta Víctor, que me parece fundamental, y también Mariana, es el tema de la confianza y de la credibilidad. Pasa por el Plan Nacional de Desarrollo, pasa por Pemex, pasa por el presupuesto y los elefantes blancos que están ahí, que nada más se dio el enganche para los trenes mayas y el tren transísmico y las becas para los jóvenes y todo lo que vimos ahí y que nos llevó a un presupuesto prudente, equilibrado, la verdad es que es medio engañoso. Y tampoco es un presupuesto que en el largo plazo, si no aumenta los ingresos, genera confianza. Entonces, primero la cancelación del Naim, le pegas a la confianza. Después, ocurrencias del diputado del PT, bueno, eso ya venía antes de Benjamín Robles, de tocar las reservas, le pegas a la confianza. Después, las comisiones bancarias, le pegas a la confianza. Después, venimos con esto de Pemex, sigues pegando a la confianza. Van a Nueva York y ves que el director financiero de Pemex pues simplemente no puede explicar su presentación de PowerPoint y no genera confianza. Le pegas a la confianza. Todo eso pega a la economía. Y como bien lo decía Víctor, refiriéndose a tasas de interés, pero yo creo que es igual con la economía. O sea, la confianza cae en elevador. La confianza sube en escaleras. Entonces, eso es, yo creo que el punto de lo que se le está pegando a la estructura de la economía es en la confianza. Es en la confianza y tú sabes, no hay prosperidad sin confianza. Nada más sí me gustaría remarcar un punto, porque creo que sí tuvieron un acierto. Me parece que esta administración tuvo un acierto con el presupuesto. Es decir, veníamos con estos golpes a la confianza en el nuevo aeropuerto, en todo este tema tan abrupto de cómo se mal manejó el tema de las comisiones bancarias. Pero en el aeropuerto, en el caso del presupuesto, se presenta un presupuesto conservador, un presupuesto prudente, que incluso acepta que no son suficientes los ingresos en el mediano plazo y propone una reforma hacendaria a la mitad del sexenio. Ahí viene en el presupuesto que se aprueba. Entonces, allá hay una bocanada de oxígeno. Y ya se dieron cuenta que también es posible generar confianza. Hay que hacer más de eso. Y no se olviden, el presupuesto se aprobó y son supuestos. Hay que cuidar que esos supuestos se materialicen, claro, ¿no? Y ese es en donde estamos aquí teniendo una grieta. Permítame déjame ir a una pausa, porque ya tenemos que ir, si no después nos comemos la parte de conclusiones, la parte final, pero prometo que regresamos contigo. Gracias. Hacemos una pausa. Populista con los elefantes blancos. Sí. Víctor. Sí, entonces lo que estaban comentando a mí me preocupa en una situación. Estamos hablando del presupuesto, asignación de recursos. Viene la parte de implementación. Y aquí es donde planteo la parte de un cisne negro en la implementación del aeropuerto de Santa Lucía, en la implementación del Tren Maya, en la implementación de los trabajos que se está dando a los nuevos jóvenes. Se va a hacer igual que el ataque al huachicoleo, o lo van a hacer de una forma profesional. Porque hasta el momento, ni en Santa Lucía ni en Tren Maya existe un perfil de proyecto y menos un impacto ambiental. La madre tierra creo que no ha contestado todavía. Y eso sí me preocupa. Completamente de acuerdo. Y qué bueno, Víctor, que regresas a estos proyectos que pudieran convertirse en auténticos elefantes blancos si no están bien implementados y todo. Y quisiera ligarlo con el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, qué bueno que lo señalaste, porque es ahí donde esperamos ver muchas de las respuestas. Sí que hay las capacidades que ha demostrado en capital humano carecer el actual gobierno. Esperamos que empiecen a surgir ese capital humano, que empiecen a surgir esa planeación, esos proyectos, para que entonces estos proyectos no se vean como elefantes blancos, sino como que algo que ayuda a la productividad y al crecimiento de la economía. Y me parece fundamental ver en el Plan Nacional de Desarrollo cómo se liga esto. De lo contrario, pues sí, o sea, Santa Lucía no pasará de ser una ocurrencia que nos puede costar mucho. Lo del Tren Maya, otra ocurrencia, que además ya te está entrando en conflicto con los indígenas, el ZLN y todo, entonces te puede mover ahí la estabilidad. Lo de Jóvenes Construyendo Futuro, pues es una buena idea, pero suma la productividad, suma el crecimiento, no estás desplazando mano de obra formal. Hasta ahorita parece bien, pero faltan esas respuestas. Pero aquí hay un problema que se está presentando bien, el capital humano. Están cortando muchas veces a la gente de experiencia por sueldo, por salario, o simplemente porque no son del grupo en el poder. ¿Y eso qué está presentándose?
justamente muchos de los problemas que tenemos es porque no conocen, no saben. Y la poca higiene que tuvieron para hacerlo. Y sobre todo que, fíjate, esto se está haciendo a nivel federal, en donde posiblemente tengas un nivel de especialización en los funcionarios importante, es decir, que no quieres prescindir de esos perfiles, y a nivel local no se está tocando, ¿no? O sea, gran parte del gasto público federal se va a los estados. Y ese dinero federal, no estamos todavía generando nuevos acuerdos con los estados de que también haya una austeridad, de que también haya un cuidado del erario allá, ¿no? Entonces, a mí me parece súper contradictorio que toda la parte de dinero que se va a través del ramo 28 y al ramo 33 a los estados, especialmente estos fondos, se pueden contratar y hacer contrataciones públicas con base en sus leyes, que ya la auditoría ha señalado que son malísimas esas leyes porque no promueven la licitación, no promueven la transparencia. Entonces, te pones a cuidar excesivamente, incluso arriesgando la capacidad del Estado con una política de austeridad muy astringente, y del lado de los estados prácticamente sigue el libertinaje, ¿no? En cómo están contratando y generando ineficiencia ahí. Déjame, tenemos escasamente 3 minutos, me gustaría que pudieran aprovecharse con sus conclusiones, Enrique. Bueno, antes, por lo que toca, el último punto de Mariana, y a manera de conclusión, sí, a mí me preocupa mucho el ejercicio del gasto que se puede hacer a nivel subnacional a través de superdelegados, que debilita más la fortaleza institucional o la poca fortaleza institucional que haya a nivel estatal, ¿no? Se está centralizando y eso puede afectar mucho. Y también me preocupa mucho lo que comentamos con Víctor, la implementación y la falta de capacidades. Y si habláramos de las conclusiones, pues yo quisiera dejar un punto sobre no hagamos más políticas, decisiones, acciones que afecten la confianza. Creo que este gobierno ha abusado del bono con el que entró y ha tomado decisiones por ocurrencia, sin una planeación, sin los cuadros suficientemente capaces para diseñarlo e implementarlo. Entonces, sumemos a la confianza, trabajemos bien el Plan Nacional de Desarrollo, fortalezcamos las capacidades institucionales a nivel federal y a nivel subnacional para que se ejerza bien el gasto y no sigamos tanto centralizando y golpeando la fortaleza institucional a través de figuras como superdelegados y cosas así, que se ven más un perfil político electorero que una visión de fortaleza del Estado para un buen ejercicio de gobierno. Víctor. Yo creo que el gran reto es el manejo del poder como estadista dentro de un entorno de leyes, instituciones, normas y gobierno, y que se deje de lado la parte ya política. Sabemos que está trabajando para que Morena en el siguiente sexenio tenga más poder. O continúe el ejercicio. O continúe el poder. Cosa que es válida si lo ves desde el punto de vista político, pero debe gobernar para los 125 millones de habitantes que somos, no para los 33 que votó. Por lo tanto, yo creo que el principal reto económico nace del buen manejo de la gobernanza como ella plantea. Mariana. Sí, yo suscribo lo que dice Víctor. Me parece que el principal reto está en controlar el ansia que continúa y que viene desde la elección de generar acciones que den rentabilidad política, ¿no? Es decir, hay una necesidad de generar rentabilidad política a muy corto plazo, y eso puede ser el acabose y puede terminar generando cisnes negros que podían haberse evitado. No hay que olvidar que el mandato viene acompañado de el cumplimiento de leyes e instituciones, y que además, un ejemplo muy gráfico, el fondeo de Pemex no viene de los votantes. El fondeo de Pemex viene de una comunidad inversionista que tiene otra lógica y que hay que aprender a entender las distintas lógicas, no solo la del votante. Diría yo que va a ser importantísimo que en la implementación del presupuesto no les gane también las acciones cortoplacistas. Ha habido enormes fracasos en materia de obra pública. El propio aeropuerto es uno, un proyecto que también se precipitó, un proyecto que tenía deficiencias en su planeación, en su presupuestación, y que terminó, digamos, en una situación crítica que lo llevó a su cancelación. Aunque sea político el asunto que se haya hecho, finalmente sí el proyecto tenía riesgos. Entonces, ese es el mejor aprendizaje. Si se lanzan a construir proyectos sin la planeación debida, vamos a ver los desastres. Ineficiencia, desperdicio. Entonces, creo que tienen que frenar en este momento
a adoptar el compromiso de un gobierno, ver más allá de los votantes y cuidar muchísimo la incertidumbre que se ha venido generando. Ese para mí va a ser el reto de este año, asumirse como un gobierno y controlar la incertidumbre que se ha generado. Pero alguien les tiene que decir adentro que están ya haciendo gobierno, que no ya dejaron de ser candidatos. Ya Pues no son aquí desde a oposición. fondo lo comentamos. Sí. Bueno, pues sí. Lástima que no creo que nos escuchen. Y si nos ven, no les va a gustar, entonces le van a cambiar el canal. Muchas gracias. Agradezco mucho que nos hayan tenido la generosidad de visitar aquí, haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Enrique. Te lo aprecio mucho. Gracias, Eduardo. Mi querida Mariana, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas Gracias por la invitación. Don Víctor, te los aprecio mucho. Bueno, ahí están los cisnes negros nacionales y los cisnes negros internacionales. Algunos los tenemos que padecer muy a pesar de nuestros deseos. Otros nos damos la creatividad de generarlos. No hay, pero los convertimos en cisnes negros. No más faltaba que no digan que falta capacidad inventiva en este país. Muchas gracias a nombre de este equipo de trabajo y hasta la próxima aquí a fondo. Buenas noches.